de la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 28 de marzo de 2019, que en su artículo 2 señala el asilo político otorgado al señor Julian Assange, comparece el señor embajador José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores. Con su venia me permito dar lectura del texto de la resolución, señora Presidenta. El Pleno, considerando que el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana considera que son elementos esenciales de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, que el acceso al poder y su ejercicio debe darse con sujeción al Estado de Derecho, que el artículo 27 de la Carta Democrática Interamericana, al referirse a la cultura democrática, destaca, entre otros aspectos, la importancia de promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política, que el artículo 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre consagra el derecho a la protección de la vida privada y familiar, que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su vida privada y familiar, que en concordancia con este instrumento internacional, la Constitución ecuatoriana en su artículo 66 consagra el derecho a la intimidad personal y familiar, así como el derecho al honor, el buen nombre y la protección sobre datos de carácter personal, y establece que la recolección, procesamiento o distribución de esos datos o información requerirán autorización del titular o mandato de la ley, que el artículo 41 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce los derechos de asilo y refugio de acuerdo con la ley y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, que consecuente con la defensa de la libertad de expresión, la vida y el derecho internacional, el Ecuador abrió las puertas de su embajada en Londres y concedió protección internacional a Julian Assange, fundador del portal Wikileaks, en agosto del 2012, que Julian Assange solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana su naturalización como ciudadano ecuatoriano el 16 de septiembre de 2017, una vez que había permanecido como persona bajo protección internacional alrededor de 5 años y medio en la embajada en Londres, jurisdicción ecuatoriana, misma que fue concedida el 12 de diciembre de 2017, que en reiteradas ocasiones el Ecuador ha recordado a través de los canales diplomáticos correspondientes y también de forma pública el protocolo de convivencia que Assange debe cumplir en la embajada ecuatoriana en Londres, donde está asilado desde el 2012, que en la última semana fueron supuestas imágenes de información de carácter personal del primer mandatario, el licenciado Lenín Moreno Garcés, y de su esposa Rocío González, mismas que habrían sido obtenidas de manera ilegal, afectando de esta manera el derecho a la intimidad del presidente de la República y su familia, que el artículo 4 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece que se sancionarán las acciones y omisiones que atenten a la seguridad pública y del Estado, que es necesario que todo ejercicio periodístico de investigación se realice en respecto a los derechos humanos en general y el derecho a la intimidad, que el numeral 21 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de las funciones y atribuciones de la Asamblea Nacional, establece que ésta puede conocer y resolver todos los temas que se pongan a su consideración a través de las resoluciones o acuerdos, que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es facultad del Pleno de la Asamblea Nacional expedir resoluciones en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales. Resuelve: artículo primero, solidarizarse con el señor Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y su familia por las publicaciones realizadas en redes sociales y condenar toda violación a la intimidad e interceptación ilegal en contra de las autoridades del Estado y de cualquier ciudadano ecuatoriano. Artículo segundo, respaldar las decisiones que en el marco del derecho internacional ha tomado el gobierno del presidente Lenín Moreno en relación al asilo político otorgado al señor Julian Assange y solicitar al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se disponga las acciones pertinentes a fin de determinar la participación del señor Julian Assange en los hechos señalados en el artículo precedente y en caso de determinarse tal participación se proceda conforme al derecho internacional en procura de precautelar los intereses nacionales. Artículo tercero, rechazar toda práctica de acecho, acoso, escucha ilegal, violación a la intimidad y ataque en contra de todo ciudadano ecuatoriano y de varios legisladores y legisladoras para cumplir con sus atribuciones de fiscalización en apego a la Constitución y la ley. Artículo cuarto, solicitar a la función judicial en el marco del principio de independencia de funciones la celeridad necesaria en los hechos denunciados por violación de la intimidad, interceptación ilegal de datos y demás hechos que atenten contra la estabilidad y la institucionalidad democrática. Artículo quinto, conminar a los grupos y actores políticos a deponer prácticas degradantes y dignificar el ejercicio de la política a través del debate serio, informado y respetuoso. Artículo sexto, disponer a la Secretaría General de la Asamblea Nacional se remita copia de la presente resolución a las autoridades referidas y se coordine su difusión entre los representantes diplomáticas
acreditados en el Ecuador a través de los mecanismos de coordinación interinstitucional existentes, dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 28 días del mes de marzo del 2019. Suscribe abogada Viviana Bonilla Salcedo, primera vicepresidenta en ejercicio de la presidencia, doctora María Belén Rocha Díaz, secretaria general. Hasta ahí el texto, señora Presidente.